lugar donde lo dejamos, con el favor de Dios, vamos a avanzar mucho. La porción de esta tarde va a estar medio extensa, bueno, muy extensa. Vamos a leerlo con paciencia, con calma. Gálatas 3, 19 al 4:7. Gálatas 3:19, 4 hasta el 4:7. Okay. Voy a pedir, ¿se pueden poner de pie, hermanos, para que no se me duerman? Es una, y vamos a leerlo alternadamente. O sea, lectura, inicio yo y en el 4:7 nos unimos. Iniciamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, perdón, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que definiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Todos juntos? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pero yo ruego, calme nuestro espíritu, Señor, si, como decía el pastor, si viene perturbado. Padre, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, Señor, en la exposición de ella. Y Padre, ayuda a los hermanos a estar atentos, ayúdame a mí a ser claro, Señor, puntual, Padre, y específico también en lo que tu palabra quiere decirnos en esta tarde. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, una pregunta, ¿no? ¿Maldición o bendición? Parecen dos lados opuestos, ¿no? ¿Maldición o bendición? ¿Misericordia o justicia? ¿Gracia o rigidez? ¿Espíritu o ley? ¿Ok? De eso vamos a estar hablando. Por ejemplo, ¿la Biblia enfatiza más la misericordia o enfatiza más la justicia? ¿La Biblia enfatiza más el espíritu o la ley? ¿La Biblia enfatiza la gracia o enfatiza la rigidez? ¿Gracia o ley? Hermanos, en el Antiguo Testamento, y lo mirábamos la semana pasada, hay dos pactos importantes en el Antiguo Testamento, mencionados en los versículos anteriores. ¿Recuerdan? Los vimos la semana pasada, los vimos hace 2 semanas. El pacto hecho con Abraham y el pacto hecho con Moisés, en el pacto sinaítico. Vamos a repetirlo, si no, el pacto abrámico y el pacto mosaico. Así lo vamos a dejar así, ¿no? Okay. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Pacto abrámico y pacto mosaico. Ahora, ¿cuál de los dos es más importante? Podríamos decir, hermanos. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿el pacto con Abraham es más importante o el pacto con Moisés? ¿Los dos son contrarios? ¿Uno cancela al otro?
¿Es acaso, hermanos? ¿Qué vino primero, el pacto con Moisés o el pacto con Abraham? El pacto con Abraham. El apóstol Pablo está contestando esto. ¿Acaso el pacto con Abraham es cancelado por el pacto con Moisés? El apóstol Pablo dice que no. Hermanos, tanto el pacto con Abraham, que es un pacto de gracia, es un pacto de amor, es un pacto incondicional, es un pacto lleno de promesas, puede coexistir con un pacto de rigidez como lo es el pacto hecho con Moisés, porque el pacto hecho con Moisés es donde están las leyes, ¿no? Dios le dio la ley a Moisés y a su pueblo. Ahora, la pregunta entonces, y lo que Pablo ha venido diciendo, hermanos, es que la salvación y la vida cristiana siempre fueron por fe, siempre es por fe, por medio del pacto con Abraham. Pero cuando llega la ley, dice Pablo, ¿acaso lo invalidó? Dice, no. Pero la pregunta que queda y surge en el aire es, entonces, si la salvación no es por la ley, ¿para qué sirve la ley? ¿No? O sea, es decir, es como Pablo viene diciendo, este no invalida a este, pero entonces, si no lo invalida, entonces, ¿qué es lo que le añade? ¿Para qué lo añadió? ¿Para qué lo puso? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Ok? Y es lo que Pablo va a contestar en esto, por lo menos en la primera sección que vamos a considerar. No voy a ver todos los detalles, solamente algunos. Mire, note aquí el primer versículo, el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Hermanos, aquí la palabra ley se refiere específicamente a los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero voy a resumir, el resumen, no el decálogo, los 10 mandamientos, ¿ok? Que conocemos, que son muy famosos. Y Pablo está diciendo esta pregunta, entonces, y está siendo muy directo, ¿para qué sirve la ley? En otras palabras, ¿para qué Dios nos dio la ley? Mucha gente dice, la ley sirve para salvación, para salvarnos. Pero, hermanos, nosotros somos cristianos. La mayoría, los que estamos aquí somos creyentes y sabemos que la salvación es únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Pero, y Pablo está contradiciendo el pensamiento ese, porque note cuál es la respuesta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿no? La palabra transgresión es una de las muchas palabras que el Antiguo Testamento utiliza para llamarle al pecado. Tiene la idea de traspasar una línea establecida. Es como no pases por aquí y lo paso. Ahora, el pasaje, hermanos, no está diciendo en qué sentido a causa de las transgresiones. Está diciendo, la ley fue dada por causa de nuestro pecado, pero no está diciendo cómo. Pero si vamos a otros pasajes de la Escritura, parecen arrojar luz sobre esto. Por favor, acompáñenme a Romanos 4:15. Romanos 4:15, por favor. Romanos 4:15. Y alguien léalo, hermanos, por favor. Esgrima, dirían por ahí, ¿no? Romanos 4:15, el que guste. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿No? Está diciendo, donde no hay ley, no hay transgresión. Ahora, ¿qué significa esto? Si nos vamos a Romanos 3:20, va a decirlo de una manera un poquito más sencilla. Romanos 3:20, por favor, alguien que lo lea. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Más sencillo, ¿no? Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué significa eso? Donde no hay ley, donde no hay ley, no hay conocimiento de pecado. La ley me revela el pecado. Y el ejemplo perfecto para ver esto es el apóstol Pablo, en el mismo libro de Romanos. Note Romanos 7:7, por favor. Y alguien igual, hermanos, por favor, léalo, hermanos. Romanos 7:7. Sí, es un ejemplo nada más de esto que venimos diciendo, por favor. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sí, es muy sencillo, ¿no, hermanos? Yo creo que aquí todos lo hemos escuchado. Una ilustración bien sencilla es el muchacho del centro de rehabilitación que ya les he platicado. Este chavo, yo me acuerdo, estaba yo en el centro de rehabilitación, un centro de allá por La Manga, no era el CETI, era otro centro. Y yo estaba queriéndole ayudar, me dijeron, hermano, lo voy a pasar a uno, me dijo un muchacho. Y yo, pásalo. Pero pasaron a uno así que no quería, o sea, pasaron a uno que no quería, ¿no? Y ahí lo tengo ahí renegando ahí, sentado enfrente de mí. Y le digo, ¿pero no quieres ayuda? No, hermano, la verdad es que no, aquí yo estoy bien. Él, hermanos, estaba súper convencidísimo de que estaba bien. O sea, él decía, no, es que yo estoy bien, yo no quiero. Ya platicando un poquito con él, porque se miraba medio rudo, dije, bueno, voy a sacar plática. Escarbando en la plática, hermanos, descubrí, bueno, él me dijo más bien,
que quien le proporcionaba la droga a él era su mamá, desde pequeño. Incluso también se decía, de hecho, esto lo he escuchado también del pastor Octavio, personas, usted lo comentó, niños que desde chiquito les ponen pornografía, ¿no? A los cuales pueden ir creciendo pensando en, esto es bueno, o sea, esto es bueno, esto es lo normal, esto es lo normal, esto es lo normal. Y la verdad nunca se me va a olvidar, hermanos, la cara de este muchacho cuando le empecé a comentar lo que la Escritura decía acerca de su pecado. O sea, yo nunca, a lo mejor no sé yo por mi familiaridad con el cristianismo, porque yo desde pequeño yo vengo al cristianismo, y a uno se le hace muy fácil ver todo como pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Pero el ver las caras de gente que tiene la mente tan cauterizada y al escuchar la Biblia es como de se les abren los ojotes y inmediatamente cambia su actitud. De leones rugientes a lindos gatitos, diría el pastor, ¿no? Ahora, la cuestión es esta. Hermanos, la ley me muestra mi pecado. Ahora, al mostrarme mi pecado, eso tiene una consecuencia. Por favor, vaya a Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Vamos a ver muchas frases, hermanos. No vamos a ver todo, ¿ok? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Queremos ver varias cositas. Gálatas 3:22 al 23. Por favor, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley me muestra el pecado, pero note lo que dice versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo. Cuando dice la Escritura, hermanos, por el contexto se está refiriendo a la ley. Y cuando está refiriendo a todo, dice, más la Escritura lo encerró todo. Es una palabra muy neutra, que algunos dicen, y es lo que yo creo, que se está refiriendo a la humanidad. Está diciendo la Escritura nos encerró. La ley me encierra. Me muestra mi pecado y luego todavía dice que me encierra. Pero note el versículo 23, más que claro. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y esta idea no tiene la idea de mantener o declarar a alguien como prisionero. La misma palabra como esto, fueron encerrados. Eran palabras militares, hermanos, básicamente. La Escritura va a decir que la misma ley que Dios dio, hermanos, no era para bendición, sino era para condenación. Me tenía encerrado. Ahora, y eso obviamente, hermanos, es algo negativo. Es algo negativo, ¿ok? Ahorita voy a hacer una aplicación de todo esto, pero espero yo que haya leído con atención. Quiero que vayamos al versículo 26. Versículo 26. Note cómo cambia. Del versículo 19 al versículo 25 parece estar hablando de condenación, ¿sí o no? La ley lo encierra, la ley esto, la ley maldice y tal. Ahora nota el versículo 26. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y como que hace un cambio. ¿Se da cuenta? A partir del versículo 26 empieza a hablar de las bendiciones. ¿Se da cuenta? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y aquí hay un detalle, hermanos, porque a partir del versículo 26 deja la maldición y parece que se enfoca en la bendición y está diciendo, ustedes son hijos, ustedes son herederos, ustedes son linaje, ya tienen una nueva identidad en Cristo. Pero hay una pregunta a contestar en todo este pasaje, hermanos. Del versículo 19 al 25 está hablando de maldición. El versículo 26 al 29 está hablando de bendición. Hermanos, ¿usted consideraría que usted es hijo de Dios? ¿Usted es linaje, hermanos? ¿Usted es heredero de Dios? Podemos decir, amén. Pero tenemos que entender algo, hermanos, que de nosotros es de quien está hablando el versículo 19 al 25. Nosotros no nacimos siendo hijos de Dios. Nosotros recibimos esa adopción de algún punto. La pregunta a contestar es, ¿cómo pasamos de la maldición a la bendición?
¿Cómo es que una persona puede pasar de estar maldita por la ley, condenada por la ley, encerrada por la ley, humillada por la ley, a ser bendito en Cristo Jesús? Esa pregunta el apóstol Pablo la quiere contestar. ¿Y sabe cómo la quiere contestar el apóstol Pablo? Simple y sencillamente con una ilustración. Con una ilustración quiere el apóstol Pablo enseñar esto. ¿Cómo pasamos de la maldición a la bendición? Note capítulo 4, hermanos, versículo 1. Y disculpen que vaya tan rápido, solamente quiero que sigamos esta línea de pensamiento. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo aquí nos pone un ejemplo, hermanos. El ejemplo consiste en ver a un niño. Un niño, dice aquí, que es heredero. Hermanos, la palabra aquí que el apóstol Pablo usa, niño, en la nueva traducción, perdón, en la Biblia de las Américas se traduce como menor de edad. También podría traducirse como alguien que no habla. La misma palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, es exactamente la misma palabra. Lo que Pablo quiere decir, hermanos, acerca de este niño, es que a pesar de ser un heredero, no difiere de un esclavo. Y esto por ser un menor de edad. Hermanos, el heredero en la antigüedad podía comenzar a ser considerado heredero, cuando por un tiempo establecido por el padre cumplía la mayoría de edad. Pero el niño puede ser muy heredero de todo, pero al final de cuentas, si es menor de edad, no puede disfrutar. De nada sirve ser considerado hijo heredero si vive básicamente como un esclavo. Ahora, ¿en qué se parece, hermanos, este niño al esclavo? ¿En qué se parece este niño al esclavo? Por lo menos dos características. Ambos no disfrutan de la herencia ni de los derechos. El niño puede ser un heredero, puede tener una herencia súper grande y no disfruta de nada. ¿Por qué? Porque es un menor de edad, no recibe la herencia del padre. Ahora, y el esclavo, igual, no tiene herencia, no la puede disfrutar. ¿Por qué? Porque no la tiene. Pero al final de cuentas, se da cuenta que los dos son iguales. Ninguno de los dos disfruta de herencia. La segunda característica, hermanos, es que ambos no tienen libertad. Dice el segundo texto, sino que está bajo tutores y curadores. La palabra literal es guardianes, está bajo guardianes, hasta el tiempo señalado por el padre. Hermanos, el esclavo tiene gente arriba de él vigilándole y privándole de su libertad, al igual que el niño menor de edad que es heredero de todo, hermanos. Tal vez el niño es heredero de un montón de riquezas, pero mientras el niño es igual al esclavo, no tiene libertad, tiene gente que lo está vigilando. La pregunta aquí a contestar es, ¿y cuándo el niño heredero deja de ser como un esclavo y recibe la posición de heredero y comienza a disfrutar de la herencia? Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y esto es algo muy cultural, hermanos. En la antigüedad, el padre era el que señalaba la edad. Y esto era algo dividido por culturas. En la cultura judía, un niño era considerado ya mayor de edad a los 12, 13 años, hermanos, cuando era considerado para ir a la guerra. Los griegos y los romanos eran un poquito más salvajes, podría decir, ellos tenían ciertas costumbres, una costumbre creo que era romana, liberalia, donde el hijo, en la mente del hijo, el padre se moría para ya poder librarse de la esclavitud del padre, ¿no? Esto a los 18 años. Y hacían sacrificios a sus dioses y todo eso, ¿no? Por lo tanto, hermanos, el niño dejaba de ser considerado como un esclavo cuando el padre lo señalaba, ¿ok? Hasta ahí, esto es información cultural. ¿Lo entendemos? Es muy sencillito, ¿verdad? El niño es como un esclavo hasta que el padre lo señala en las diferentes culturas. Y uno podría preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabes eso qué tiene que ver conmigo? Que estoy viviendo en el 2022 y vivo en Hermosillo. Bueno, hermanos, es que la razón por la que Pablo está diciéndome esto es porque quiere decirme algo a mí, quiere decirle algo a los Gálatas. Note versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bueno, lo que Pablo va a decir aquí, hermanos, es que nosotros somos ese niño. Nosotros somos como ese niño, o más bien éramos como ese niño, porque hubo un tiempo cuando estábamos
esclavizados. Recuerda lo que dijimos en la porción pasada, la ley es la que esclaviza, hermanos. Los mandamientos de Dios nos condenan, estamos esclavizados, vivíamos rumbo al infierno. Y dice el texto que estábamos específicamente, versículo 3, bajo los rudimentos del mundo. Y esto es curioso porque no dice bajo la ley. La palabra rudimentos, hermanos, tiene la idea de una serie. La palabra específica tiene la idea de la primera cosa de una serie. Era usada para, como el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Como los foquitos, me gusta verlo así, como los foquitos de Navidad. Rudimento se refería a una serie. La pregunta es, ¿una serie de qué? Y hay varias opciones. Una de las opciones, hermanos, es que está haciendo referencia a esa naturaleza que el hombre tiene a adorar. Esa experiencia natural del hombre a tener una experiencia religiosa como hombre. Hermanos, la religión, hermanos, el hombre no la inventó. El hombre ya viene con un instinto de adoración, ¿sí o no? La verdad. O sea, hermanos, miren, el hermano Ortega, aquí he tenido discusiones con el hermano Ortega, discusiones en buen plan, ¿no? En el sentido de que el hermano Ortega dice que el catolicismo, ¿no? Nos han metido ese chip en la cabeza del catolicismo de que la salvación es por obras y que esto y que el otro, pero yo creo que va más allá, porque hermanos, el hombre nace siendo legalista. El hombre es un legalista de naturaleza, hermanos. Alguien decía que todos somos legalistas del corazón. Todos tenemos un católico romano en el corazón, para que lo entiendan, ¿ok? Aún la persona que no tiene y no conoce ningún rosario de la Iglesia Católica, todos tenemos la tendencia a ganarnos la salvación, ¿ok? Todos tenemos la tendencia, aún las personas que no conocen. Probablemente a eso esté refiriendo rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque no está diciendo ley. Ahora, una segunda opción es que se esté refiriendo a la ley de los mandamientos de Moisés. Probablemente, por el contexto es legítimo. Y hay otro punto de vista, hermanos, que está más fumadón, ¿no? En ese sentido, porque algunos creen que como está hablando de las series, habla de los elementos, porque esta palabra también se utilizaba para los elementos, el agua, el fuego, la tierra, el aire. Y estos elementos eran relacionados con dioses, y obviamente esos dioses eran demoníacos. Y hacía referencia, hay personas que hacen referencia y dicen, esto aquí está refiriéndose a la esclavitud de Satanás, a la esclavitud del diablo. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a esos elementos del mundo, que son elementos, materiales que hacían referencia a los dioses. Pero eso es muy forzado. Eso es, si se dan cuenta que es como medio alegórico, todo eso, como que medio forzado. Mi posición es que se está refiriendo, hermanos, a ese deseo natural del hombre de querer ganarse la salvación que hay en el hombre. ¿Por qué? Por el mero hecho, simple y sencillamente, de que no está usando la palabra ley. Estábamos bajo los rudimentos del mundo. Ahora, al parecer, la Escritura está diciendo, todos nosotros estábamos perdidos. Estábamos hundidos bajo las tradiciones de nuestro propio corazón, esclavos, hermanos, de nosotros mismos y de la ley. Parece que todo está perdido hasta que llegue el capítulo 4. Versículo 4, perdón. Note versículo 4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, este pasaje a mí me gusta mucho en su contexto. A mí me encanta mucho en su contexto, porque lo usamos para Navidad, ¿no? Decimos, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Es muy bonito, hermanos, pero lo que está diciendo ahí, hermanos, miren, piénselo. Pablo no está desconectando eso de lo anterior. Pablo viene diciendo, el niño que es menor de edad no puede disfrutar, es como un esclavo hasta que el padre quiere. Y eso lo está relacionando con nosotros. ¿Sabe lo que está diciendo ese pasaje, hermanos? Que cuando Dios mandó a su hijo, fue el tiempo en que nuestro padre decidió traernos las bendiciones que él preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Hermanos, el nacimiento de Cristo es muy significativo. ¿Por qué? Porque no solamente era la llegada de la bendición, hermanos. Era el tiempo en el que yo iba a poder disfrutar, iba a poder ser parte de esa herencia, iba a pasar de la esclavitud a la bendición. Hermanos, Cristo es la pieza clave, hermanos. Cristo es la pieza clave. El cumplimiento del tiempo es el tiempo en que el Padre, nuestro Padre Celestial, ha señalado, hermanos. Ahora,
Recuerdan, hermanos, bueno, vamos a continuar. Nota versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Obviamente aquí lo que Dios está haciendo es dando una descripción, hermanos. Y yo creo que Cristo era el único capacitado, hermanos, para salvar a la humanidad. Cristo era el único capacitado para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque en el centro de rehabilitación muchas veces predicamos el hermano Ortega y yo, ¿no? Y el hermano Ortega siempre me enfatiza, es que mencionan mucho a Cristo. Sí, mencionan mucho a Cristo, pero el hermano Ortega me regaña, me dice, es que también tienes que mencionar por qué Cristo, ¿no? O sea, sí, Cristo, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué Él? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no otro líder religioso? Hermanos, Cristo era el único capacitado para ser el Salvador de la humanidad, porque es nacido bajo hombre, bajo mujer, y nacido bajo la ley. Es decir, vivió una vida perfecta y era humano. Hermanos, si Cristo necesitara salvar a los ángeles, se hubiera hecho ángel. Si Cristo hubiera querido salvar a los animales, se hace animal. Hermanos, Cristo vino a hacer un sacrificio humano. Necesitaba ser un humano. De hecho, me gusta mucho pensar en esto. Esa es la motivación de C.S. Lewis al escribir las Crónicas de Narnia, hermanos. Eso es, y le animo a buscarlo, ¿no? Ahora, Él viene, hermanos, como hombre. Viene perfecto a derrotar la maldición de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Cristo murió? Note versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Aquí, hermanos, nos va a decir básicamente dos bendiciones que Cristo gana con su muerte. La primera bendición es la redención. Si usted, yo sé que ya ha escuchado a lo mejor mucho esto, hermanos, la palabra redención o la palabra redimir tiene que ver con comprar, sacar del mercado, básicamente, ¿no? De esclavos. Él nos redimió, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, la segunda bendición, la primera bendición es la redención, segunda bendición, hermanos, la adopción. Ahora, vamos, versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahorita vamos a volver ahí, hermanos, porque quiero hacer una aplicación aquí. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora, note versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, cuando hablamos de adopción en la Biblia, hermanos, eso tiene que ver con la herencia. O sea, mucha gente piensa de la adopción como es que ya soy parte de la familia de Dios, es que ahora vengo a ser hijo de Dios. Pero la adopción, hermanos, está más ligada con la herencia. O sea, la adopción en la antigüedad está más ligada con la herencia. Y más, el pastor ya ha dicho esto, ¿no? Cuando un hombre quería adoptar a un hijo, el hijo no podía ser desheredado. No, la adopción tenía que ver con la herencia. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, es, permítanme. Perdón, me equivoqué, hermano, se me está... Ok, una disculpa. Ahora, la cuestión aquí, hermanos, es, la adopción tiene que ver con la herencia, la redención tiene que ver con la libertad. Ahora, la Biblia no solamente va a hablar de herencia, la Biblia va a hablar de coherencia. Por favor, vaya a Romanos 8:17, por favor. Romanos 8:17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Parece, hermanos, que aquí Pablo está redundando. O sea, yo a veces pensaba, bueno, no veo la necesidad de Pablo de estar diciendo herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque parece que una cosa está conectada con la otra, ¿no? ¿Por qué Pablo enfatiza o se molesta en enfatizar somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? Es la misma idea que tiene Gálatas 4:7, hermanos, porque lo que él quiere que los creyentes sepamos es que
la causa de las bendiciones de Dios a nosotros, de la herencia, es por medio de Cristo. Y es lo que dice el versículo 7 del pasaje que estamos considerando. No quiere decir, hermanos, más bien el apóstol Pablo no quiere que demos por sentado. Esa es la misma idea de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Él nos bendijo en Cristo. Es decir, por nosotros mismos no podemos disfrutar, no tenemos derecho de disfrutar de los favores de Dios, pero por causa de nuestra unión con Cristo, en Cristo, nosotros los suyos le pertenecemos. Hermanos, somos herederos de Dios únicamente por causa de Jesucristo. Ahora, y quisiera contestar esto, porque a veces hablamos de la herencia, pero a veces no entendemos el qué es la herencia. ¿Qué es la herencia? Hablamos de los cielos y las puertas de perlas y las calles de oro y el mar de cristal, pero la pregunta es, ¿qué es la herencia? Según el libro de Romanos, hermanos, la herencia son 3 cosas. Ahora, yo creo que la Biblia y el pensamiento de Pablo, hay muchas más cosas, pero en la Biblia, por lo menos en el libro de Romanos, encontramos 3. Somos, hermanos, en primer lugar, herederos del mundo. Somos herederos del mundo. Y eso es interesante porque Pablo, note lo que dice Pablo en Romanos 4:13. Romanos 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hermanos, la herencia que Dios tenía para Abraham y su descendencia no era solamente Canaán. Canaán, hermanos, era el principio. Dios no es el Dios de una sola tierrita. Canaán era el comienzo, hermanos. Dice la Biblia en Salmos 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿no? El mundo y los que en él habitan. De hecho, en Hebreos, el autor va a enfatizar que Abraham volteaba a ver al mundo. Se estaba esperando el mundo, una ciudad celestial grande, ¿no? Y nosotros, hermanos, la tierra es de Dios y nosotros somos herederos de la posesión de Dios, hermanos, por causa de Cristo. Si quieren notar, en Salmo 3:37, y note cuántas veces se repite, los justos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra, los que esperan en Dios heredarán la tierra. Hermanos, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que esto significa, hermanos, es que cuando Cristo regrese en gloria, se hará evidente que en todas las cosas le pertenecen a Él y a aquellos que están unidos a Él por la fe, hermanos. Estas promesas hechas a Abraham y a su descendencia, según Gálatas 3, recuerda lo que hablamos, que esa descendencia es el uno, Jesucristo. Hermanos, y nosotros estamos unidos a Él. Hermanos, somos herederos de la tierra. Note lo que dice 1 Corintios 3:21. Y esto tiene dimensiones más allá. Yo sé que se relaciona mucho con el milenio, pero tiene dimensiones más allá. 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 21 al 23. Mire, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea de Pablo, sea de Apolo, sea de Cefas, sea del mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora, hermanos, aquí está diciendo que todo es nuestro, ¿no? Ahora, hay ciertas personas que cuando hablan de la herencia, dicen, no, es que somos reyes de Dios y tenemos que vivir como reyes, tengo que tener mi mansión, ¿no? Y tengo que tener un carro acá, bien acá. Pero hermanos, note que en el mismo pasaje está diciendo que lo nuestro es la vida, lo nuestro es lo porvenir. Ahora, note que en el mismo pasaje dice que la muerte es nuestra. ¿Sí notó eso? No te dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Hermanos, y hay un autor que dice lo siguiente, lo que Pablo está diciendo aquí, a la luz del resto de la escritura, es que de alguna forma misteriosa que no conocemos, Dios está usando todo lo que ya es nuestro, porque está diciendo que ya es nuestro, aún aquellas cosas que no nos parecen buenas y placenteras, como la muerte, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, ¿y cuál es el propósito principal que Dios tiene para mi vida? El llegar a ser
como Jesús. Hermanos, todo es nuestro y Dios está usando todo lo nuestro, aún las aflicciones, aún las persecuciones, aún los problemas para hacernos semejantes a Él, hermanos. Somos herederos del mundo, todo es nuestro y Dios está usando todo para llevarnos a esa meta. Ahora, segunda cosa, hermanos, que el libro de Romanos va a enfatizar que es nuestra herencia. Vayan a Romanos 5:2. Romanos 5:2. Dice, Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, lo que Pablo está diciendo, hermanos, aquí es que los creyentes nos gloriamos, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos no solamente porque contemplamos la gloria de Dios, sino porque nosotros vamos a compartir su misma gloria, hermanos. Mire, si nos entusiasma muchas veces el pensar, el mundo es nuestro, todo es vuestro, somos herederos del mundo, hermanos. Nos debiera entusiasmar, hermanos, la idea de que Dios mismo es nuestra herencia. Hermanos, Dios mismo es nuestra mayor herencia. Eso quiere decir, hermano, que lo más precioso y lo más valioso que yo pudiera tener en el mundo es Dios. Y hay un hermano que dice esto, si eso no es así en tu vida, entonces eres un idólatra. Eso quiere decir que aún amamos la creación en vez de al Creador, hermanos. Pero el creyente verdadero puede decir junto a Asaf en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi salvación y mi porción. Podemos decirlo, y mi herencia es Dios para siempre. Hermanos, nuestra herencia consiste en el hecho de poder disfrutar a Dios. Es lo que dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo al final de cuentas que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, esa porción que a nosotros nos toca, que nos va a tocar en el paraíso, hermanos, va a ser el mismo, su misma presencia. John Piper lo dice de una manera muy impactante. A mí me gusta mucho como lo dice porque mucha gente se pregunta si en el cielo va a haber comida, ¿no? O si en el cielo va a haber fiesta, o si en el cielo va a haber, no sé, muchas cosas. John Piper lo dice de esta manera. Cuando estemos allá, ¿no? En el cielo no y la tierra no, veremos a Dios en todo, lo amaremos en todo. Toda la comida, todas las bellezas de la naturaleza y toda la dulzura de las relaciones ya no serán idólatras, Ni siquiera habrá una bocanada, dice él, de tentación de ser idólatras en la era venidera. Todo se disfrutará como una catapulta en la adoración a Dios. En otras palabras, hermanos, todo lo que disfrutemos en el cielo va a ser objeto ni más ni menos que para impulsarnos a darle gloria, honra, alabanza y adoración, hermanos. El punto es este. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿amamos a Dios, hermano? Al Dios que revela las Escrituras, no al Dios que nos hemos inventado, sino al Dios que revela las Escrituras. Porque si usted no ama a ese Dios, entonces esta no es su herencia. Ese es el punto. Esta herencia no es de usted. Si usted no puede decir, esto es mío, yo lo amo, yo tengo un corazón para amarle, fuera de sus bendiciones, lo amo a Él por sobre todas las cosas, esta no es su herencia, hermanos. Aquí la cuestión es que los creyentes verdaderos, hermanos, son aquellos que pueden, hermanos, tienen un corazón de carne para adorar a Dios y esperan el cielo porque el cielo va a ser la completa comunión con Dios, no en las puertas de oro, las calles de oro, el mar de cristal. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, y la siguiente bendición que quisiera enfatizar en Romanos es, bueno, si el mayor placer y la mayor herencia que yo puedo tener es Dios mismo, ¿qué es lo que está estorbando hoy en día para tener comunión completa con Dios? Note Romanos 8, no Romanos 8, por favor. Romanos 8, 22 al 23.
Este pasaje me encanta mucho, note, porque sabemos que toda la creación gime a uno y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, nosotros no disfrutamos de las bendiciones completas de la salvación y el ser adoptados por Dios, porque todavía estamos sujetos a este cuerpo pecaminoso. Pero un día, hermanos, un día vamos a recibir la herencia completa. Poder disfrutar de Dios completamente, ¿no? Ahora, y quisiera contestar esta pregunta para terminar. ¿Tengo que esperar a llegar al cielo para poder disfrutar de esa herencia, no? Sí. El mundo, todo es vuestro, dice el apóstol Pablo. Dios mismo es nuestra herencia. Vamos a disfrutar de esa gloria, vamos a gloriarnos en su gloria. Pero la pregunta es, ¿tengo que esperar? Note lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas de vuelta. Gálatas 3, Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Y aquí, por eso me quise saltar aquí el versículo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Hermanos, nosotros podemos empezar a disfrutar de esa bendición, de esa herencia de una vez. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu. Hermanos, el Espíritu, hermanos, si usted tiene el Espíritu, usted puede tener comunión con Dios, una comunión íntima, empezar a disfrutarlo a Él de una vez. No esperar al futuro, sino Dios puede darle esa bendición. Dios puede darle esa bendición. Hermanos, si usted es creyente, usted ha pasado de la maldición a la bendición. ¿Y cómo pasó de la maldición a la bendición? No fue por su mucha o gran fe, si lo podemos decir, no fue por su inteligencia, simple y sencillamente fue porque Cristo vino, hermanos, en carne, murió. Hermanos, tenemos grandes bendiciones. Y yo creo y espero yo que Dios nos ayude, porque todo este lenguaje que nosotros venimos hablando, herederos de la fe, adopción, es lenguaje que a lo mejor ya tenemos en nuestra cabeza y lo pensamos de una manera muy fría. Pero ojalá Dios despierte nuestros corazones para verlo con la frescura que se merece, ¿no? Y entender, hermanos, somos herederos de Dios. Amén. Dios tiene una gran herencia que puedo empezar a disfrutar. Pero, acuérdese, herencia no idolatría, ¿no? Herencia no idolatría. Y si usted no es hijo de Dios, no, si usted no ha confiado en Cristo, esto no le pertenece. Urgentemente tiene la necesidad, ¿no? De poner su confianza en Cristo. Muy bien, vamos a terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por esta porción medio extensa, Señor, que tratamos, Señor, en esta tarde. Yo ruego, Padre, que usted nos ayude a entender, Padre. Y Pablo está diciendo muchas cosas en este pasaje, Señor, y Señor, ayúdanos hasta donde vayamos a poder estudiar, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu bendición, Padre. Gracias por la herencia y síganos ayudando a entender el libro de Gálatas, Señor, y usando este libro para hacer de bendición a nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.